Miles de familias ya habían empezado a hacer planes con un trabajo que nunca llegó. Y hoy, esos terrenos en Texas siguen ahí, vacíos, silenciosos, como la prueba física de una promesa rota. Millones de dólares ya gastados en infraestructura, líneas eléctricas ya tendidas, extensiones enormes de tierra ya reservadas. Y de un día para otro, sin conferencia de prensa, sin advertencia pública, todo quedó convertido en polvo abandonado porque el gigante automotriz que iba a construir ahí su fábrica más grande de todo el continente, decidió, a última hora, irse a México. Esto no es un rumor, esto ya ocurrió. Y lo que viene después de esta decisión es una humillación silenciosa que en Washington todavía no saben cómo explicar. Quédate hasta el final porque vas a entender por qué México dejó de ser, para siempre, el país de la mano de obra barata, y se convirtió en algo que Estados Unidos ya no puede ignorar. Durante meses en Texas se hablaba de esa planta como el gran proyecto del futuro. Hyundai, el gigante surcoreano, había elegido ese estado para levantar una de sus fábricas más ambiciosas en toda América. Se planificó cada detalle, se reservaron extensiones enormes de terreno, se tendieron líneas eléctricas especiales, diseñadas para abastecer una planta de ese tamaño descomunal. Se construyeron redes completas de infraestructura, con un gasto que ya sumaba millones de dólares antes de que se colocara siquiera el primer tornillo de producción. Miles de familias tejanas ya proyectaban su futuro alrededor de esos empleos que estaban por llegar. Y entonces, sin previo aviso, sin una gran rueda de prensa que lo anticipara, Hyundai canceló todo. Redirigió esa inversión completa, absoluta, hacia México. Hoy esos terrenos siguen ahí, inactivos, como un monumento silencioso a un futuro que nunca llegó. Y aquí surge la primera gran pregunta de esta historia. ¿Por qué esto no fue un capricho de un ejecutivo surcoreano ni una decisión al azar? Fue matemática pura. Fueron números fríos que ni siquiera la retórica de aranceles y proteccionismo de Trump pudo torcer. La verdad incómoda es esta. Fabricar en Estados Unidos se convirtió, en los últimos años, en una carga financiera cada vez más insostenible. Los costos laborales no dejan de subir. Las facturas de energía para operar una planta de ese tamaño se dispararon sin control. Y encima de todo, las cargas fiscales para una empresa extranjera que quiere instalarse ahí se transformaron en un laberinto casi imposible de recorrer. Cada uno de esos factores por separado ya bastaría para hacer dudar a cualquier inversionista. Juntos, se convirtieron en la razón exacta por la que un gigante como Hyundai decidió que ya no valía la pena apostar por suelo estadounidense. Mientras Texas se convertía en sinónimo de complicación, México ofrecía exactamente lo contrario. Aquí, Hyundai encontró mano de obra calificada, formada durante décadas dentro de una industria automotriz ya consolidada. Encontró facilidades fiscales diseñadas específicamente para atraer este tipo de inversión. Encontró concesiones de terrenos respaldadas directamente por el Estado, sin la burocracia interminable que enfrentaría del otro lado de la frontera. Y encontró algo que ninguna otra región del continente puede ofrecer con la misma fuerza: un ecosistema completo de proveedores ya instalado, ya funcionando, ya probado. No tuvo que construir una cadena de suministro desde cero. Esa cadena ya existía, ya estaba lista, ya esperaba. Y aquí conviene detenerse, porque nada de esto salió de la nada. México lleva más de 30 años construyendo, en silencio, uno de los clústeres automotrices más sofisticados del planeta. En estados como Nuevo León, en la región conocida como el Bajío, y en varias zonas del norte del país, ya operaban desde hace años decenas de plantas de las marcas más importantes del mundo. Ahí ya se ensamblaban motores, transmisiones y componentes electrónicos, con estándares de calidad exigidos tanto por marcas de lujo como por marcas masivas. Cuando Hyundai tomó su decisión, no estaba apostando por un país improvisado. Estaba llegando a un territorio que ya había demostrado, con hechos y con años de resultados, que podía sostener la producción automotriz más exigente del mundo. Esa es la parte que en Washington prefieren no mencionar. México no se volvió competitivo de la noche a la mañana. Se lo ganó ladrillo por ladrillo, planta por planta, durante 3 décadas completas, mientras del otro lado de la frontera seguían repitiendo el mismo discurso de que ahí solo se hacía trabajo barato y de baja calidad. Y aquí llega un dato que pocos se detienen a explicar, pero que lo cambia todo. Un vehículo fabricado en una planta mexicana tarda apenas horas, no días, en llegar a un concesionario en Texas o en California. Horas. La cercanía geográfica con el mercado más grande del mundo convierte a México en el punto de producción más eficiente posible, sin necesidad de cruzar océanos, sin esperar semanas de tránsito marítimo. Para una industria donde cada día de retraso cuesta millones, esa cercanía no es un detalle menor, muchas veces es la decisión completa. Y ahora llega la parte que de verdad debería preocupar a Trump, aunque en sus discursos siga fingiendo que todo está bajo control. Trump ha amenazado una y otra vez con imponer aranceles a los vehículos fabricados en México. Lo ha dicho en discursos, lo ha repetido en entrevistas, lo ha usado como bandera política. Pero hay un problema que él mismo no puede resolver sin dispararse en el pie. Las piezas de un solo automóvil cruzan la frontera entre México y Estados Unidos hasta 5 veces durante su proceso de fabricación. 5 veces. Un motor puede empezar su ensamble en una planta mexicana
mexicana, cruzar a territorio estadounidense para recibir un componente específico, regresar a México para continuar el proceso, volver a cruzar para una prueba de calidad y finalmente completarse en cualquiera de los dos lados. La industria automotriz de América del Norte no está dividida por una frontera, está integrada, entrelazada, dependiente en ambas direcciones. Si Trump impone un arancel agresivo a los vehículos mexicanos, no solo encarece lo que llega desde México, encarece también las piezas estadounidenses que ya cruzaron la frontera y que tendrían que regresar pagando ese mismo impuesto. Cualquier arancel que Trump quiera imponer termina golpeando, por rebote, a su propia industria automotriz. Se convirtió, sin quererlo, en un arma que no puede disparar sin herirse a sí mismo. Y esto no es la primera vez que un gobierno estadounidense intenta esta misma jugada y falla de la misma manera. Administraciones anteriores, con distintos colores políticos, ya habían intentado presionar a la industria automotriz para que regresara la producción a suelo estadounidense usando amenazas parecidas. Y cada vez, el resultado fue prácticamente idéntico. Las empresas escuchaban el discurso, asentían en las fotos oficiales y después seguían tomando sus decisiones de inversión basadas en los mismos números de siempre: costos, logística, mano de obra calificada, cercanía con proveedores. Ninguna de esas variables cambia por un discurso político, por más fuerte que suene en un meeting. Trump no está cometiendo un error nuevo, está repitiendo, con un tono todavía más agresivo, un error que ya se había demostrado que no funciona. Y aquí conviene quedarse con una pregunta, porque la respuesta va a sorprender más adelante. Si Trump no puede usar los aranceles como amenaza real, ¿qué le queda para frenar esta fuga de inversión hacia México? Hasta ahora, la respuesta ha sido prácticamente nada. Mientras Trump gritaba amenazas que no podía cumplir, del lado mexicano la historia se contaba con un tono completamente distinto. El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, gestionó todo este proceso con una discreción absoluta. Nada de conferencias triunfalistas innecesarias, nada de provocaciones públicas hacia Washington. Sensatez, negociación silenciosa y una estrategia impecable que avanzó paso a paso mientras Trump seguía enfocado en su discurso de aranceles. El gobierno mexicano no se limitó a recibir pasivamente la inversión de Hyundai. La convirtió en algo mucho más grande. La usó como punto de partida para impulsar una verdadera transformación tecnológica del país, integrándola dentro de un plan mucho más amplio de desarrollo industrial, que va más allá de simplemente ensamblar autos. Para entender esto en carne propia, piensa en un ingeniero mexicano cualquiera que años atrás había cruzado la frontera buscando mejores oportunidades en la industria automotriz estadounidense. Se formó allá, ganó experiencia, aprendió procesos de calidad al más alto nivel. Y hoy, con la llegada de nuevas plantas como la de Hyundai, ese mismo tipo de talento está regresando a México, no como mano de obra barata, sino como personal altamente calificado, capaz de exigir mejores condiciones, mejores salarios y de aportar exactamente el conocimiento técnico que estas plantas necesitan para operar al nivel internacional que exige una marca de este calibre. Ya no es la historia de alguien que se va de México buscando algo mejor. Es la historia de alguien que regresa a México porque encontró algo mejor aquí mismo. ¿Cuántas familias no han vivido esa misma despedida en la terminal de un aeropuerto, con la esperanza de que algún día ese ingeniero, esa hija, ese hermano, regresara con algo que valiera la pena? Ahora esa historia empieza a repetirse, pero al revés. Y aquí llegamos al corazón de todo esto, al momento que de verdad debería hacer sonar las alarmas en Washington. México ya no es el país de la mano de obra barata. Esa etiqueta repetida durante décadas ya no describe la realidad. México se convirtió en el centro de la cadena de suministro global de la industria automotriz. No es un punto de ensamblaje secundario, no es una opción de último recurso para ahorrar costos. Es hoy el eslabón más importante de una cadena que conecta a fabricantes de todo el mundo con el mercado de consumo más grande del planeta. Y esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Se construyó con años de inversión, de formación técnica, de infraestructura, hasta llegar al punto exacto en el que gigantes como Hyundai ya no ven a México como una alternativa barata, sino como la mejor decisión estratégica posible. Y lo más aterrador para Washington, lo que de verdad debería quitarles el sueño, no es lo que ya pasó con Hyundai, es lo que viene después, porque cuando una decisión de esta magnitud se hace pública, otros gigantes de la industria no se quedan viendo desde la banca, empiezan a mover fichas en silencio, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Otros gigantes automotrices europeos y asiáticos ya están actualizando sus propios planes de inversión, revisando sus proyecciones y cambiando discretamente su rumbo hacia el sur. Nadie lo anuncia con bombos y platillos, no hay ruedas de prensa explicando este movimiento, pero internamente, en las oficinas de planificación de estas empresas, México pasó de ser una opción más en el mapa a ser la opción obligatoria a considerar antes de tomar cualquier decisión de inversión en el continente. Esto es psicología de manada aplicada a la industria más grande del mundo. Cuando un gigante como Hyundai toma una decisión de esta magnitud, valida automáticamente la decisión para todos los demás. Ya no es una apuesta arriesgada.
Es una ruta probada, con resultados medibles, con una empresa de ese tamaño respaldando la jugada con su propio dinero. Y ese efecto dominó es exactamente lo que Trump no puede controlar con discursos ni con amenazas de aranceles que ni siquiera puede aplicar sin dañarse a sí mismo. Este efecto dominó no se queda solo en las armadoras principales. Detrás de cada planta grande que decide instalarse en México, llegan también decenas de empresas proveedoras más pequeñas, fabricantes de asientos, de arneses eléctricos, de sistemas de frenos, de componentes electrónicos, que necesitan estar cerca de la planta principal para operar de forma eficiente. Por cada gran anuncio como el de Hyundai se activa, detrás, una cadena entera de inversión secundaria que multiplica el impacto real muchas veces por encima de la cifra inicial. Eso es algo que en los titulares casi nunca se explica, pero que en la práctica termina generando cientos de miles de empleos adicionales a mediano plazo, mucho más allá de los que se anuncian el día de la firma del contrato. Y hay algo más que conviene entender, porque cambia por completo la forma en que hay que ver esta historia. No se trata solamente de una empresa moviendo dinero de un país a otro. Se trata de comunidades enteras que están cambiando de vida gracias a esta decisión. En las regiones donde se instalan este tipo de plantas, los salarios de los técnicos especializados suben de forma notable, porque las empresas compiten entre sí por el mismo talento capacitado. Los pequeños negocios de esas ciudades, restaurantes, rentas, transporte, servicios, empiezan a crecer casi de inmediato, porque cientos de familias con ingresos estables llegan a vivir ahí. Escuelas técnicas y universidades locales amplían sus programas de ingeniería y de manufactura, porque saben que ahora hay demanda real de esos perfiles. Es un efecto que se siente en la vida diaria de la gente mucho antes de que aparezca en cualquier reporte económico oficial. Quizás conozcas a alguien así, alguien que hace 10 años trabajaba por un sueldo apenas suficiente y que hoy, gracias a esta ola de inversión, puede pagar una casa propia o mandar a sus hijos a una mejor escuela. Esa es la parte humana detrás de cada cifra fría que se menciona en un reporte financiero. Y aquí conviene hacer una pausa para ver el panorama completo, porque esto no se trata únicamente de un pulso entre México y Estados Unidos. El mundo entero está observando este movimiento. Otros países que durante años compitieron por atraer inversión automotriz en Asia y en Europa del Este, ahora ven cómo México se consolida como el destino preferido para cualquier armadora que quiera producir cerca del mercado más grande del planeta. Eso reposiciona a México no solo frente a Estados Unidos, sino frente al mundo entero, como un jugador que ya no compite por ser el más barato, sino por ser el más eficiente, el mejor conectado y el más confiable a largo plazo. Esa diferencia, aunque suene sutil, es exactamente la que separa a un país que sobrevive de la manufactura global de un país que la lidera. Piensa por un momento en el contraste completo de esta historia. De un lado, Trump gritando aranceles que no puede imponer, señalando a México como el problema, mientras su propia industria automotriz depende cada vez más de exactamente aquello que él ataca en sus discursos. Del otro lado, el gobierno mexicano trabajando en silencio, sin necesidad de gritar nada, dejando que los números y las decisiones de las propias empresas hablen por sí solas. No hubo necesidad de humillar a nadie con palabras. La humillación llegó sola, con cada planta que decide instalarse en suelo mexicano en lugar de suelo estadounidense. Y aquí quiero resolver esa pregunta que quedó abierta hace un momento. ¿Qué le queda a Trump para frenar esto? La respuesta corta es que ya no tiene una herramienta real. Los aranceles se volvieron un arma inútil por la integración total de la cadena de producción entre ambos países. Las amenazas retóricas ya no impresionan a inversionistas que toman decisiones basadas en costos, en infraestructura y en logística, no en discursos políticos. Y mientras tanto, esos terrenos vacíos en Texas van a seguir ahí, como recordatorio permanente de una oportunidad que Estados Unidos dejó escapar por no entender que el mundo ya no funciona con la misma lógica de hace 30 años. Para Texas, esto significó mucho más que un simple cambio de planes empresariales. Significó miles de empleos que ya no van a existir en esa región. Significó comercios locales, restaurantes, servicios, que ya habían empezado a proyectar el crecimiento que traería consigo una planta de ese tamaño, y que ahora tienen que replantear todo desde cero. Significó, en pocas palabras, una oportunidad histórica de desarrollo regional que se esfumó, y que en cambio terminó fortaleciendo directamente a comunidades mexicanas con nuevos empleos, nueva inversión y una industria automotriz cada vez más consolidada de este lado de la frontera. Y la reflexión que queda antes de cerrar es esta. Durante años, el discurso político en Estados Unidos insistió en presentar a México como un competidor desleal, como un país que le robaba empleos a los estadounidenses aprovechando mano de obra barata. La realidad terminó siendo mucho más incómoda de aceptar. México no le robó nada a nadie. México se preparó, invirtió, construyó infraestructura, formó talento técnico durante 30 años y llegó al punto en el que las decisiones de inversión más importantes del mundo ya no se toman por lástima ni por casualidad, sino porque México
México simplemente ofrece las mejores condiciones posibles. Trump puede seguir gritando aranceles que no puede aplicar, puede seguir señalando a México como el problema, pero cada planta que se instala aquí, cada inversión que se redirige hacia el sur, cada terreno que queda vacío del otro lado de la frontera, es la prueba más contundente de que la estrategia silenciosa siempre termina ganándole a la estrategia de los gritos. Esta historia apenas está comenzando, y lo que viene en los próximos meses, con otros gigantes automotrices ya moviendo sus propias fichas y con toda una cadena de proveedores preparándose para llegar detrás de ellos, va a confirmar algo que en México ya se sabía. El futuro de la industria automotriz del continente ya no se decide en Washington, se decide aquí, con hechos, con estrategia y con un país que dejó de pedir permiso para convertirse en el centro de todo. Y tal vez la pregunta que valga la pena hacerse no es ¿qué va a hacer Trump ahora?, sino ¿qué habría pasado si, en lugar de gritar aranceles durante todos estos años, Estados Unidos hubiera decidido competir de la misma manera silenciosa y constante en la que México construyó, ladrillo por ladrillo, este momento?